¿Cuál es el potencial de la iglesia? Esta pregunta nos concierne a todas las iglesias y a todos en la iglesia. De algún modo queremos que nuestra iglesia sea mejor. Generalmente, estos sentimientos son más intensos cuando atravesamos por alguna crisis. Y es entonces cuando queremos soluciones rápidas y efectivas. Tenemos reuniones urgentes, queremos hacer planes inmediatos, pero generalmente nuestras reuniones y nuestros planes no conducen a los cambios positivos en nuestras iglesias. La razón es que antes de que podamos elaborar cualquier plan o proponer cualquier solución eficaz a los problemas que tenemos, debemos dar un importante paso preliminar. En este video yo voy a estar resumiendo y comentando el primer capítulo de un libro escrito por un señor que se llama Jorge W. Bullard. Este libro se titula Cómo desarrollar el potencial completo del reino de Dios en su congregación. Y el primer capítulo se llama ¿Qué entendemos por el potencial completo del reino de Dios para una congregación? El señor Bullard nos llama la atención al hecho de que generalmente respondemos a esta pregunta desde una perspectiva equivocada. Abordamos la pregunta con una mentalidad de intervalo. Podemos ponerle un nombre a esta mentalidad para que la recordemos mejor. La podemos llamar la intervalomanía. La intervalomanía es la tendencia a percibir las cosas a partir de un intervalo que creamos en nuestras mentes entre lo que está pasando ahora y lo que queremos que pase en un periodo de tiempo determinado, generalmente a corto plazo. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué problemas tenemos ahorita? Y luego buscamos la respuesta. ¿Cómo podemos resolverlos en la próxima semana, dentro de un mes o dentro de un año? Otras preguntas semejantes son, ¿qué nos falta ahora? ¿Y cómo podemos obtenerlo? O, ¿cuántos miembros tenemos ahora? ¿Y cuántos miembros queremos tener en un plazo determinado? O, ¿qué nos falta en nuestras instalaciones físicas? ¿Y cómo y cuándo podemos construirlo? El primer paso es salir de esta mentalidad. Es decir, que cada uno de los líderes de la congregación aprendan a pensar de una manera diferente. En vez de enfocarse en los intervalos, los líderes tienen que aprender a enfocarse en el potencial inagotable del reino de Dios. Esto se dice fácil, por supuesto, pero no es tan fácil de entender y menos de poner en práctica. Se requiere un verdadero compromiso y un esfuerzo de parte de los líderes de la iglesia para percibir las cosas desde una perspectiva diferente. El señor Bullard nos presenta 5 diferentes formas en las que podemos mantener y practicar la intervalomanía. No es que las cosas que se hagan en cada una de estas formas sean malas en sí mismas. El problema, especialmente a largo plazo, es que la intervalomanía nos impide descubrir el potencial completo del reino de Dios para nuestras congregaciones. La primera forma de intervalomanía son los planes formulados en torno al crecimiento de la iglesia. Generalmente estos planes empiezan creando un intervalo o una brecha en nuestra mente entre el número de miembros que tenemos ahora y el número de miembros que queremos tener al fin de un intervalo determinado. Muchas veces estos planes terminan creando la impresión de que la iglesia es como un negocio que busca una ganancia. En el peor de los casos, puede hacer que la congregación adquiera una actitud de autocomplacencia, orgullo mal fundado y competitividad enfermiza en relación con otras congregaciones. Crece la desconfianza y el temor de que otras iglesias nos roben las ovejas. Aparece la envidia, los celos y el distanciamiento. La segunda forma de intervalomanía son los planes formulados en torno a la salud de la iglesia.
Estos planes tienen que ver con cómo mejorar el estado emocional de la iglesia y el funcionamiento de los programas y sistemas en la congregación. Los líderes presienten que algo no está funcionando bien en la iglesia. Puede ser que la adoración, el evangelismo, el discipulado, la comunión, el programa del ministerio de los jóvenes, los programas de familias o cualquier otro ministerio no está funcionando bien. Tal vez incluso puede haber problemas morales dentro de la iglesia. De todos modos, desde la perspectiva de los líderes, la solución radica en determinar qué cambios hay que hacer y en qué periodo de tiempo. ¿Hay que mejorar la organización de los servicios de adoración? ¿Hay que iniciar un programa para servir a las familias de la iglesia? ¿Hay que planear una campaña de evangelización puerta a puerta? No hay nada de malo con estas ideas. El problema es que si nos enfocamos en el intervalo, perdemos de vista el potencial completo del reino de Dios en nuestra congregación. La tercera forma de intervalomanía son los planes formulados en torno a la fidelidad de la iglesia. En este caso, los líderes se enfocan en salvaguardar la fidelidad de la iglesia en lo que respecta a su doctrina, su asistencia o la práctica de los deberes cristianos. El problema es que la fidelidad a este nivel no es suficiente para cumplir la voluntad de Dios para la iglesia. El solo hecho de ser fieles a la doctrina, por ejemplo, no garantiza que podamos alcanzar a los perdidos de nuestra comunidad. Con frecuencia, las iglesias que se enfocan de esta manera en la fidelidad son iglesias que han perdido la esperanza o el deseo de alcanzar a otros. La cuarta forma de intervalomanía son los planes que se formulan en torno al éxito de la iglesia. Con frecuencia, estos planes se hacen en torno al éxito organizacional y material de la iglesia y no en relación con la realización espiritual de la congregación. Por ejemplo, los líderes pueden enfocarse en lograr las metas del presupuesto o en volver a experimentar el éxito que la iglesia tuvo en algún momento en el pasado. Tener metas financieras, buscar la forma de tener éxito en nuestros ministerios, son cosas buenas. El problema está cuando nos enfocamos en estas cosas de tal manera que perdemos la visión de alcanzar el potencial completo del reino de Dios en nuestra iglesia. Finalmente, la quinta forma de intervalomanía son los planes que se desarrollan en torno a la transformación de la iglesia. Generalmente en este caso, los líderes se dan cuenta de que la iglesia necesita hacer una transición. Tal vez la vecindad donde está ubicada la iglesia está cambiando. Tal vez la membresía es diferente. Tal vez los líderes se dan cuenta que para cumplir mejor su misión tienen que hacer cambios. La realidad es que las circunstancias a nuestro alrededor siempre cambian y siempre cambiarán. Y si la iglesia quiere cumplir con el propósito que Dios tiene para ella, tendrá que estar dispuesta siempre a hacer los ajustes necesarios para ser efectiva. En el Nuevo Testamento, varias de las cartas del apóstol Pablo son un ejemplo de cómo la iglesia se actualizó cuando se abrieron puertas en las comunidades de los gentiles para el evangelio. Nosotros ahora, en tiempos de esta pandemia del coronavirus, hemos tenido que hacer cambios para continuar con nuestra misión. No hay nada de malo en pensar y planear en los cambios que se necesitan para cumplir mejor la misión que Dios nos ha encomendado. Sin embargo, en todo momento, los líderes tienen que enfocarse en el potencial completo del reino de Dios para la iglesia. Cuando el enfoque está en cualquiera de las 5 formas de intervalomanía, la perspectiva de los líderes visualiza la brecha en lo que se está viviendo o lo que se ha vivido en la iglesia y lo que cada uno quiere que suceda en un cierto intervalo de tiempo. A veces los líderes logran ponerse de acuerdo, pero a veces no. Las distintas perspectivas de lo que cada uno quiere o visualiza en el futuro próximo
pueden generar bloqueos de comunicación y muchísima frustración. Por otra parte, si logran ponerse de acuerdo y trazar metas comunes para lograr un destino determinado, la congregación marchará con propósito mientras se logren los objetivos. Si estos no se logran, o cuando se logran, la iglesia volverá a perder su sentido de dirección y su propósito. Es por esta razón que en vez de la intervalomanía, los líderes necesitan desarrollar una mentalidad orientada hacia el cumplimiento del potencial completo del reino de Dios para la congregación. En próximos videos estaremos hablando más acerca de dicho potencial. Por ahora, hagámonos 3 preguntas importantes. ¿En qué momento y cómo hemos sido nosotros víctimas de la intervalomanía? ¿A cuál forma de intervalomanía somos más propensos o más susceptibles? ¿Cómo entendemos a este punto el potencial completo del reino de Dios? Los líderes pueden ver este video con sus esposas y discutirlo con ellas. En nuestra red social Planeta en Vivo he iniciado un foro para dialogar sobre estos temas. Si usted gusta participar, más que bienvenido. La dirección está a continuación y también en la descripción de este video. Hasta la próxima vez. Bendiciones.